Hola jóvenes, vamos a hablar de filosofía contemporánea para terminar este repaso. Se trata de la filosofía de los siglos XIX y XX y vamos a empezar haciendo una breve referencia a un autor importantísimo, pero en el que no nos podemos detener demasiado por cómo está configurado el programa, que es Hegel. Bueno, la filosofía de Hegel, que se suele llamar idealismo absoluto, es una respuesta a cómo había dejado las cosas Kant. Lo que para Kant es una solución, representa para Hegel realmente el problema. Todas esas distinciones que había hecho Kant entre razón teórica, razón práctica, fenómeno, noúmeno, eso para Hegel es una auténtica tortura. Entonces él lo que plantea es que la racionalidad tiene que coincidir de un modo absoluto con lo real. La primera afirmación del idealismo absoluto es que lo verdadero es el todo. O sea, la verdad está en la totalidad. Y de ahí se deriva esa otra afirmación de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Para entender esto, la cuestión fundamental para Hegel es que lo real, la realidad, tiene que ser entendida y captada y aprendida no sólo como sustancia, sino también como sujeto. Esa unión de sustancia y sujeto es la que queda expresada en el concepto de espíritu, el Geist, que tenemos que entender como la comunidad humana organizada, entendiendo que la comunidad humana, la humanidad, si queréis, representa el lugar de la autoconciencia de lo real. Y por tanto el desarrollo histórico de la humanidad consiste en una toma de conciencia por parte de lo real de sí mismo, ¿no? Ese despliegue del espíritu en la historia que culminará en la plena autoconciencia y por tanto en la libertad absoluta de la humanidad y de lo real en sí mismo. Bueno, todo ese proceso de despliegue del espíritu hasta alcanzar la verdad de la totalidad se desarrolla en forma de dialéctica. Y la dialéctica, que para Hegel es siempre la dialéctica del concepto, como el ADN del concepto, consta de al menos tres momentos. Un momento afirmativo, inicial, que es lo que después se ha llamado la tesis, un momento negativo, que sería lo que después se ha llamado la antítesis, y un tercer momento de Aufhebung, de superación, que después se llamó síntesis, ¿no? Una superación que conserva los dos momentos anteriores y que se constituye en una nueva afirmación que vuelve a empezar el ciclo hasta que se recorran todas las determinaciones del concepto y al final del proceso aparezca lo verdadero como resultado, después de haber recorrido todas esas determinaciones. Me imagino que más o menos, aunque esto es muy abstracto, se irá entendiendo. Bueno, la importancia de Hegel es sobre todo por la influencia que tiene en toda la filosofía posterior y fundamentalmente en Marx, aunque habría mucho que discutir sobre si Marx en su etapa madura es hegeliano, pero sí desde luego en lo que después se fue configurando como el marxismo. Bueno, pues vamos con Marx. Eh, es un autor también que ha ejercido una influencia extraordinaria en toda la filosofía del siglo XX, no solo en la filosofía, sino también en el curso histórico, como todo el mundo sabe. Y lo primero que tenemos que ver de Marx, de cara a vuestra prueba de la EBAU, es la línea de pensamiento que tiene que ver con la alienación y la ideología.
Para aclarar este punto, tenemos que detenernos un momento en cómo explica Marx la teoría del valor. La teoría del valor es lo primero que expone Marx en su obra principal, en El Capital, y ahí lo que hace es analizar la ley fundamental que preside el desarrollo de la sociedad moderna. Y para eso empieza a analizar el mercado, ¿no? La sociedad moderna es una sociedad que se constituye en torno al mercado, al intercambio de mercancías, y entonces Marx empieza a analizar cómo funciona el mercado. Y para ello empieza tratando un mercado ideal, un mercado no capitalista en condiciones ideales, cuyo ciclo económico sería mercancía, dinero, mercancía. Es decir, los productores, los miembros de la sociedad, producen cada uno unas mercancías en función de la división del trabajo, llevan esas mercancías al mercado, las intercambian por dinero y con ese dinero adquieren otras mercancías distintas para satisfacer sus necesidades. Bueno, lo importante aquí es que en ese modelo económico nadie se enriquece a costa del trabajo de otro. Cada uno obtiene el dinero correspondiente a los frutos de su trabajo. Este ciclo cambia cuando se constituye el mercado capitalista. El mercado capitalista se caracteriza por otro ciclo económico que es dinero, mercancía, dinero, donde el dinero resultante siempre es algo más que el dinero inicial, puesto que es dinero más plusvalor. Es decir, el capital inicial se invierte, esa inversión se emplea en producir determinadas mercancías y cuando esas mercancías se venden en el mercado se obtiene una ganancia extra, un capital extra, ¿vale?, que resulta de ese dinero inicial que se recupera más el dinero que se obtiene de la venta del plusvalor obtenido. Ahora la cuestión es de dónde sale ese plusvalor. Y para eso tenemos que analizar qué es una mercancía. Toda mercancía presenta como dos caras. Una de ellas es su valor de uso, es decir, para lo que sirve, para la satisfacción de determinadas necesidades, cuando se usa esa mercancía una vez adquirida. Y el otro aspecto de la mercancía es el valor de cambio, o sea, su equivalencia con otras mercancías distintas. Bueno, lo característico del capitalismo es que la aparición de una mercancía nueva que es la mercancía fuerza de trabajo. Esa mercancía aparece como fruto de lo que llama Marx la acumulación originaria, donde una parte de la sociedad, una minoría, se ha apropiado de los medios de producción y de subsistencia y por tanto otra parte de la sociedad se ha visto obligada a vender lo único que tiene, puesto que no poseen medios de producción y no pueden producir nada, lo único que pueden vender es su capacidad de trabajar, o sea, su fuerza de trabajo. Ahora, como esa mercancía, como todas, tiene esa doble cara o ese doble aspecto, en el caso de la mercancía fuerza de trabajo, su valor de uso es el trabajo mismo del obrero, y su valor de cambio es el salario. Bueno, si analizamos qué ocurre entonces durante una jornada laboral normal, las horas de trabajo que sean, ¿no?, pues tenemos que en el curso de la jornada laboral, durante un tiempo, el obrero está produciendo valor equivalente a su salario, ¿no?, puesto que el uso de la mercancía a fuerza de trabajo consiste en trabajar y el valor sale del trabajo humano. Bueno, pues cuando el obrero empieza a trabajar, lo que produce, digamos que va reponiendo lo que va a cobrar su salario, pero hay un momento a lo largo de la jornada laboral en el que el obrero ya ha producido el equivalente a su salario y sin embargo tiene que seguir trabajando por el contrato, por las horas que haya contratado,
Y entonces todo ese tiempo de más, digamos, que el obrero está trabajando y produciendo valor, pues consiste en producir en un tiempo de plus trabajo que produce un plus valor, ¿no? El valor de las mercancías que son producidas en ese tiempo es un plus valor. Por lo tanto, los frutos del trabajo del obrero no son suyos, sino que pertenecen al dueño de los medios de producción, es decir, al capitalista. Bueno, esa es la clave para entender el concepto de alienación. Cuando Marx habla de la alienación y dice que la alienación en el trabajo se caracteriza porque el trabajo es externo al trabajador y que además es un trabajo forzado, se está refiriendo precisamente a esa condición del obrero de ser una mercancía, fuerza de trabajo, y a la obligación para subsistir que tiene el obrero de trabajar. Y además al extrañamiento que produce el hecho de que los frutos del trabajo de uno pues no sean suyos, sino que pertenezcan a otro. Bueno, pues esa alienación económica, que es la base de las otras formas de alienación, social, política, religiosa o filosófica, es la clave de todo. De ahí, o sobre eso, se apoya la alienación social, que consiste en la división de la sociedad en clases, la alienación política, que consiste en la división entre sociedad civil y Estado, y aquí hay que recordar que para el punto de vista marxista el carácter de clase del Estado, es decir, el Estado se presenta como una instancia superior, neutral, y sin embargo lo que encubre es el apoyo a los intereses de una minoría, de la burguesía, de aquellos que son propietarios de los medios de producción, ¿no? Y las otras formas de alienación, religiosa, pues os acordáis de esto del opio del pueblo, y filosófica, bajo la forma del idealismo. Bueno, pues esas formas de alienación son encubiertas, son ocultadas por la ideología. El concepto de ideología en Marx pues, lo podemos entender de dos maneras. En un primer momento, ideología sería simplemente las representaciones que tenemos del mundo y que todos tenemos, porque tenemos que tener algún tipo de ideas o de comprensión del mundo en que vivimos, ¿no? Y en ese sentido es un sentido general, pero en un sentido más restringido, técnico, la ideología significaría falsa conciencia. La ideología sería, dice Marx, como una cámara oscura donde la realidad aparece invertida, aparece deformada, precisamente para ocultar esa situación de explotación que se da debido a la división de la sociedad en clases. ¿Vale? Bueno, si pasamos a la otra línea que tenemos que ver, que trata del materialismo histórico y el comunismo, aquí podemos aclarar un poco más lo que hemos dicho antes, lo que acabamos de decir. La idea es la siguiente: toda sociedad histórica se organiza en un modo de producción, es decir, en la manera que tiene esa sociedad de relacionarse con la naturaleza y los miembros de esa sociedad entre sí, y todo modo de producción tiene dos partes: lo que se ha llamado la infraestructura económica, aunque realmente Marx de lo que está hablando es como de los cimientos de un edificio, utilizando una metáfora del edificio. Bueno, pues esa infraestructura económica consta de fuerzas productivas, es decir, que tienen que ver con las relaciones de esa sociedad con la naturaleza, el metabolismo que esa sociedad establece con la naturaleza, y las relaciones sociales de producción, es decir, el tipo de relaciones que los miembros de esa sociedad establecen entre sí. Esa infraestructura económica, esos cimientos del edificio social, son la base sobre la que se levanta una superestructura, es decir, el edificio donde se habita realmente,
que está compuesta pues, por las formas jurídicas, políticas, ideológicas, ¿vale?, que configuran esa sociedad, las relaciones de propiedad, los sistemas de gobierno y las maneras de comprender el mundo de esa sociedad concreta. Bueno, el materialismo histórico consistiría en decir que el análisis de los movimientos, de los cambios históricos, tiene que partir de este planteamiento del análisis de las condiciones materiales de producción, por eso es un materialismo, y a partir de ahí analizar las transformaciones históricas que se van dando en las sociedades, teniendo muy claro que el motor de la historia, lo que mueve esos cambios y esas transformaciones históricas, es la lucha de clases. Es decir, una lucha que se establece entre las clases dominantes, podríamos llamar las clases opresoras, y las clases oprimidas, que adoptan pues, distintas formas en distintas sociedades históricas. Lo característico del modo de producción capitalista es la división de la sociedad en burguesía y proletariado. Entonces Marx entiende que el proletariado es la clase universal, es decir, es la clase que representa a la humanidad en su conjunto y que por tanto es la clase revolucionaria, la clase que está llamada a hacer la revolución y a tomar el poder, es decir, a controlar el aparato de Estado, ¿no?, quitar el Estado de las manos de la burguesía, que es quien lo controla, y establecer una dictadura del proletariado. Entendiendo que la dictadura del proletariado, la idea de Marx, es más democrática que la democracia liberal, que en realidad es una dictadura encubierta de la burguesía. ¿Vale? Bueno, pues cuando el proletariado tome el control del aparato del Estado, lo primero que tiene que hacer es socializar los medios de producción. Es decir, lo que antes era propiedad privada de una minoría, ahora pasa a ser propiedad del conjunto de la sociedad a través del Estado. Esa fase sería la fase de socialismo. Y es una fase necesaria precisamente para la transformación de esas relaciones sociales y de ese tipo de configuración de las fuerzas productivas para poder alcanzar el objetivo, que sería una sociedad sin clases, es decir, una sociedad sin esa división entre opresores y oprimidos y por tanto una sociedad libre, ¿vale?, que daría como resultado la desaparición del Estado por innecesario, porque ya los productores se pueden organizar racionalmente, y a partir de esa desaparición del Estado llegaríamos a la plenitud de la humanidad, que sería el comunismo, ¿no?, donde la producción y la satisfacción de necesidades humanas es puesta en común, ¿vale?, y por eso se llama comunismo. Bueno, este es un repaso muy rápido de lo que significa el pensamiento de Marx, ¿vale?, pero tenéis aquí ya lo esencial. Si pasamos al siguiente de los autores, a Nietzsche, que es otro de los que configuran lo que se llamó en su momento la escuela de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, aunque de Freud no vamos a hablar. Bueno, pues se llama escuela de la sospecha porque tanto Marx como Nietzsche como Freud levantan sospechas sobre lo que la sociedad moderna se cuenta a sí misma. Ya hemos visto lo que dice Marx, vamos a ver lo que dice Nietzsche. Nietzsche empieza con una crítica de la cultura occidental, es decir, de la tradición que ha configurado el Occidente, y esa crítica se despliega en varios aspectos. El primero, y probablemente el más importante, es la crítica a la moral, entendiendo que la moral occidental viene constituida por el platonismo, o por el platonismo y el cristianismo, y esa moral platónico-cristiana se apoya en el concepto o en la idea
de libertad. Es decir, Dios nos ha hecho libres, eso lo vimos, si os acordáis, cuando hablamos de San Agustín, y precisamente porque somos libres, somos culpables. Es decir, la libertad es la forma de culpabilizarnos, de hacernos pecadores, ¿vale? Y por tanto es una trampa que va en contra de la vida y de los instintos vitales. Entonces, la moral occidental, la moral platónico-cristiana, se ha configurado como una especie de contranaturaleza, negando los impulsos y los instintos vitales propios del ser humano, del hombre. Bueno, ahí hay que conectar con la crítica que hace Nietzsche a la metafísica, ¿no? Esa negación de la vida tiene que ver con la división del mundo en dos. En un mundo verdadero, que sería el mundo eterno, inmutable, el mundo de las ideas platónico, pero también el cielo cristiano, o Dios cristiano, ¿no? Y un mundo aparente y por tanto irreal, que sería precisamente este mundo, el mundo en el que vivimos, diríamos el interior de la caverna, ¿no? Bueno, esa división, al poner la verdadera vida y la verdad en otro mundo, es la base misma del nihilismo. Si os acordáis, cuando hablábamos del cristianismo, ya dijimos que se configura como un horizonte de nihilidad, ¿no? Puesto que el mundo viene de la nada y acabará en la nada. Vale. Relacionado con esto está también la crítica a la epistemología. El problema, a partir de ese planteamiento metafísico, es que se ha entendido que la verdad consiste en establecer unas esencias que se expresan mediante conceptos, pero lo que ocurre es que esos conceptos lo que hacen es congelar la realidad. La realidad es siempre cambiante, móvil, ¿no? Y los conceptos congelan esa realidad, porque al fin y al cabo un concepto no es nada más que una metáfora, es una manera de hablar de las cosas. Lo que pasa es que, dice Nietzsche, en la tradición occidental los conceptos son metáforas que se han olvidado de que son nada más que eso, metáforas, y se presentan como lo verdadero o como la verdad. Por último, en este recorrido de la crítica a la cultura occidental, hay que pararse un momento en las ciencias positivas, o sea, en cómo se han configurado el pensamiento científico en toda la modernidad, como estuvimos viendo, y el problema para Nietzsche es que las ciencias positivas cometen el error de convertir todo en cuantitativo. Al matematizar el mundo, las ciencias solo entienden de relaciones cuantitativas y se pierden o dejan fuera el tipo de relaciones cualitativas, es decir, no cuantificables, que son las que para Nietzsche son verdaderamente importantes. Bueno, pues todo este arsenal de críticas, todo esta sospecha sobre lo que la sociedad moderna se cuenta a sí misma, desemboca en el hecho de la muerte de Dios. La muerte de Dios, que es algo que ya Hegel había hecho notar, ¿no? Que no hace falta a Dios ya por ese ascenso de la idea de hombre en el centro del pensamiento, y donde el hombre ha ido ocupando poco a poco el lugar que antes le correspondía a Dios, pues ha acabado con la muerte de Dios y, como consecuencia de la muerte de Dios, con el nihilismo, puesto que en última instancia Dios era el fundamento de los valores morales, del planteamiento metafísico, de la confianza en la verdad de los conceptos y del avance de las ciencias. Bueno, pues esa situación de nihilismo, es decir, esa situación de más baja vitalidad, podríamos decir, es algo que debe ser superado, y para ello se necesita una transvaloración de todos los valores, es decir, una vuelta del revés de la manera de valorar las cosas de
la sociedad occidental. Y esa transvaloración se tiene que basar en el concepto central del pensamiento de Nietzsche, que es el concepto o la idea de vida, en la vida. Y lo que caracteriza a la vida es que se da siempre en perspectiva. ¿Vale? O sea, la vida consiste en cambio, en lucha, en una serie de cosas, en devenir, y por tanto siempre se da en una determinada perspectiva. Eso nos lleva a la otra línea fundamental del pensamiento de Nietzsche que tenemos que ver, que son las relaciones entre el superhombre, el eterno retorno y la voluntad de poder. Bueno, este nihilismo del que estábamos hablando se puede caracterizar por tres momentos. En un primer momento está la destrucción de valores, es decir, la pérdida del fundamento una vez que ha muerto Dios, y eso produce una desorientación, un estado de duda perpetua y de pérdida de sentido de lo real, que se simbolizaría en el texto que hay para comentar en la figura del camello. El camello que carga con el peso de la tradición, pero llega al desierto y en mitad del desierto, desorientado, sufre la primera transformación. Esa transformación señala el segundo momento del nihilismo. Es la autoafirmación de la situación, es decir, la afirmación del propio nihilismo y la distancia de la tradición. Y eso viene simbolizado por el león, ¿no? El león que frente al tú debes, propio de la tradición, os acordáis por ejemplo de Kant y del imperativo categórico, al tú debes opone el yo quiero, la autoafirmación de la propia voluntad, ¿vale? Pero ese segundo momento nihilista, simbolizado en el león, que se afirma en esa situación, todavía no es capaz de crear nuevos valores, no es capaz de realizar esa transvaloración. Es un paso necesario, pero todavía insuficiente. Necesitamos otra transformación para poder realizar esa nueva valoración, que será el niño, la figura del niño que se apoya en la voluntad de poder para poder crear esos nuevos valores. El niño es lo que simboliza esa superación del hombre y el nuevo tipo humano que sería el superhombre. ¿Qué hace el superhombre? El superhombre abandona lo que había caracterizado hasta ahora a la humanidad, que era esa voluntad de verdad, por tanto esa voluntad de acceso al mundo verdadero, al concepto que congela la vida, a los valores que eran una contranaturaleza, y descubre algo más profundo por debajo de esa voluntad de verdad, que es la voluntad de poder. La voluntad de poder consiste en una afirmación de la vida, y esa afirmación de la vida, esa asunción del devenir vital, se expresa también en lo que Nietzsche llama el amor fati, o sea, el amor al destino, el amor a las cosas que ocurren, la aceptación de la vida con todo lo que tiene de bueno y con todo lo que tiene de malo, y afirmarlo todo junto y amarlo, ¿no? Incluso aunque nos genere sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento es parte también de la propia vida. Bueno, pues ese amor fati y esa afirmación de la vida se expresa en una suerte de antiimperativo categórico que podemos caracterizar como el eterno retorno. Si podemos por lo menos atisbar un poco una manera de entender ese eterno retorno, sería una especie de formulación o de recomendación vital a la hora de actuar, justamente como contrafigura o como negativo de lo que había supuesto el imperativo categórico kantiano. ¿Os acordáis que dijimos en clase que el eterno retorno se podría reformular de alguna manera así, ¿no? Actúa siempre de tal manera que puedas querer que tu acción se repita eternamente. Ya no se trata de que sea una legislación universal ni nada por el estilo, sino que yo
pueda afirmar mi acción por toda la eternidad. Eso implica que vivir de acuerdo con la voluntad de poder y con el eterno retorno consiste en hacer de la propia vida una obra de arte, es decir, en ser un artista de tu propia vida, ¿no? Que tu propia vida quede esculpida por ti mismo, por tu voluntad de poder, como una obra de arte. Y por eso la figura del niño se caracteriza por la inocencia y el juego, ¿no? Perdemos esa culpabilidad que nos daba la libertad, ¿no? La moral de esclavos, que se basaba en la libertad y en el pecado, y ahora afirmamos la inocencia del devenir y por tanto el carácter de juego que tiene la vida. Es el carácter de juego donde los valores que se ponen sobre la mesa tienen que ser aquellos valores que afirmen y que intensifiquen la vida, ¿no? Y esto, os acordáis que Nietzsche se fija en la moral de señores, es decir, en la moral de guerreros, de señores anteriores a todo el pensamiento moral socrático platónico, donde la contraposición bueno-malo viene por nosotros los buenos, nosotros los señores, nosotros los aristoi, ¿no? Frente a lo malo, no en el sentido de malo moralmente, sino de peor calidad, ¿no? Y que eso ha sufrido una inversión con el cristianismo y con el platonismo, con la reflexión moral que inicia Sócrates, y se ha transformado en bueno malvado, ¿no? Donde ya los buenos son los débiles, los humildes, los que estaban sometidos, y los malvados son los que antes eran los buenos, es decir, los señores. Bueno, pues se trata de recuperar esa nueva moral y hacer de la vida un juego inocente de autoafirmación. Supongo que más o menos os quedáis con la línea esencial de Nietzsche. Pasamos a Wittgenstein, ya a la filosofía del siglo XX, muy rápidamente. ¿Os acordáis que Wittgenstein podemos dividir su pensamiento en dos grandes etapas, lo que se llama el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein, que vienen marcadas por sus dos grandes obras? En el primer Wittgenstein, en el Tractatus, de lo que se trata es de un análisis del lenguaje y de un análisis lógico del lenguaje guiado por el principio de isomorfía, un poco en la línea de lo que se llamó el atomismo lógico y después el positivismo lógico. Bueno, en el Tractatus lo que plantea Wittgenstein, dicho rapidísimamente, es que partimos de la realidad entendida como la pura posibilidad lógica, es decir, lo real es el conjunto de posibilidades lógicas que nos ofrece el lenguaje. Dentro de esa realidad estaría el mundo, que sería el conjunto de los hechos, de las situaciones que hay en ese mundo, de lo real, no solo lo posible, sino de lo que de hecho se da. El mundo estaría constituido por hechos, por estados de cosas realmente existentes, y esos hechos no son otra cosa que las relaciones que se establecen entre las cosas u objetos, que serían lo individual existente. Bueno, pues siguiendo el principio de isomorfía, se trataría de que el lenguaje es verdadero cuando describe una situación de hechos, un estado de cosas realmente existente. Y lo que no describa eso, pues serían pseudoproposiciones. Y ahí os acordáis de la frase esa de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Bueno, esta perspectiva de Wittgenstein cambia en su segunda época, o en la segunda etapa de su pensamiento, la que se recoge en las investigaciones filosóficas, donde establece otra visión acerca del lenguaje que viene caracterizada por el concepto de uso del lenguaje y por la inserción de todo proceso lingüístico en lo que llama juegos de lenguaje.
decir, en un conjunto de reglas que en cada juego establecen el sentido y el significado del lenguaje que estamos usando. Pasamos a Ortega a ver un poco cómo se desarrolla esa línea que nos entra en el temario, que es pensamiento y vida. Muy rápidamente. Lo primero es considerar las críticas que hace Ortega a la filosofía anterior, divididas en dos grandes grupos. Lo que llama realismo, que abarcaría toda la filosofía anterior a Descartes, anterior a esa filosofía de la subjetividad, que se caracteriza por entender lo real como el conjunto de cosas y en el que el yo, la subjetividad, queda disuelto, es absorbido por el mundo. Y la otra gran corriente, que sería el idealismo, a partir de Descartes, donde la realidad son las ideas del sujeto, lo que se da en el pensamiento del sujeto, y entonces el mundo queda disuelto en la propia subjetividad, en el yo. A partir de ahí, Ortega plantea que la realidad radical, lo que llama vida, sería el yo con las cosas, el yo y mi circunstancia. Y esa vida viene caracterizada en primer lugar, por la autoconciencia. La autoconciencia implica autoconciencia del yo y autoconciencia de la circunstancia en la que está inserto ese yo, y por tanto, en esa relación del yo con su circunstancia, la vida se configura como un imprevisto, como un estar a la expectativa de lo que venga y que no podemos controlar. Y eso nos lleva a la idea de la vida como problema. Es decir, la vida se presenta como problema y nos obliga a tomar decisiones y a establecer un proyecto personal de vida, es decir, a ir haciéndonos nuestra propia vida, ¿vale?, mirando al futuro, que es la otra característica fundamental de la vida, que es la temporalidad. Por eso tenemos la caracterización de la razón vital como razón histórica. Es decir, esa necesidad de decisión y de proyecto es una necesidad vital, pero que se configura en el terreno de la historia, ¿no? Podríamos decir que el hombre no tiene naturaleza, pero sí tiene historia. Y aquí, pues, el hecho de la razón vital y la razón histórica nos lleva a la idea del perspectivismo. La vida se da en perspectiva, ya lo hemos dicho al hablar de Nietzsche, aunque en Ortega es un poco diferente. Entonces la cosa sería que cada uno tiene una perspectiva vital, es decir, un punto de vista sobre la vida que es verdadero, pero nunca será una verdad absoluta. Lo único que podemos hacer es unir distintas perspectivas que sean compatibles para obtener una visión más general, pero entendiendo que esa visión nunca será absoluta. Esas perspectivas de vida quedan configuradas históricamente sobre un suelo de creencias en las que se está en función de la época en que vivimos, ¿no?, y que tienen un componente vital de vivencia, ¿no? Y sobre esas creencias cada uno de nosotros va teniendo unas ideas que serían el contenido puramente intelectual. Y por último, podemos hacer referencia a la idea o la teoría sobre la sociedad de Ortega, caracterizada por la rebelión de las masas, esa contraposición entre el hombre masa, satisfecho de sí mismo, que se comporta como un niño mimado porque no valora los logros civilizatorios y los entiende como si fueran ya algo natural y dado de por sí, frente a la minoría selecta que se exige a sí misma y que asume los deberes y que es consciente de lo que significa el proceso civilizatorio. Con lo cual el problema de la época actual sería el gobierno del hombre masa. Si pasamos a Sartre, al representante del existencialismo, también rapidísimamente, nos tenemos que quedar con dos ideas fundamentales. La idea de existencia, en esta idea característica de que la existencia precede a la esencia, es decir, que el hombre se caracteriza por existir y la esencia es algo que nos vamos haciendo cada uno en nuestra propia vida. Esa distinción entre esencia y existencia, os acordáis que venía de Santo Tomás.
¿no? Lo que pasa es que Sartre, que es un ateo radical, lo que hace es cambiar ese sentido o esa noción de existencia. Ahora la existencia significa la pura gratuidad, el estar ahí, el estar en el mundo gratuitamente, y a partir de ahí tenemos que empezar a vivir, a tomar decisiones, a realizar nuestra propia vida. Bueno, esa realización de la vida viene caracterizada, en la vida de cada cual, por una distinción que tiene su origen en Hegel entre las realidades en sí y las realidades para sí. El para sí significa la conciencia del propio ser. ¿Os acordáis un poco de lo que hemos dicho acerca del espíritu en Hegel? Bien, lo que dice Sartre es que el ser del ser humano, en el para sí del ser humano, está contenida la nada, es decir, la indeterminación, la negatividad, la posibilidad de decir no a cualquier cosa. Y precisamente a partir de esa nada que es constitutiva del propio ser, del para sí, del ser humano, ahí es donde arraiga la libertad como esencia o como lo característico del ser humano. Eso se resume en la expresión de Sartre de que estamos condenados a ser libres. Es decir, estamos condenados a tener que decidir, a tener que tomar decisiones libremente, y ese peso de la libertad, esa condena, se expresa en la angustia. ¿Vale? Con esto más o menos recordamos las líneas esenciales de Sartre y terminamos este recorrido muy rápido con Habermas. Lo que tenemos que recordar de Habermas es, bueno, primero que pertenece a una corriente de pensamiento que nace en la escuela de Frankfurt y que se caracteriza por lo que se llama la teoría crítica, la crítica de la racionalidad occidental, la racionalidad ilustrada y capitalista, y que se expresa en la crítica de la razón instrumental. Bueno, Habermas señala que el conocimiento nunca es neutral, siempre oculta unos intereses. Y podemos distinguir básicamente tres. Un interés técnico, que sería el característico de las ciencias naturales, el que predomina en las ciencias naturales, que es un interés en poder dominar, controlar y manipular la naturaleza. Un interés práctico, que tendría que ver más bien con las ciencias histórico-sociales o las ciencias humanas, que tiene que ver con el interés en modelar las conductas y comprender las conductas humanas, ¿no? Y dirigirlas. Y esos dos intereses tienen que estar guiados por un interés emancipatorio, es decir, una búsqueda de la libertad y de la emancipación del ser humano para librarse de la opresión. Y ese sería el papel del conocimiento cuando está guiado, como tiene que ser, por ese interés emancipatorio. La otra parte importante de Habermas es la teoría de la acción comunicativa, donde lo que se plantea es una situación ideal de habla, es decir, una situación en la que los interlocutores primero tienen voluntad de entenderse y segundo hacen transparentes sus intereses respectivos, de tal manera que el propio acto comunicativo pueda ir modificando las posiciones de partida de los interlocutores hasta alcanzar un consenso, es decir, un acuerdo del que puedan salir normas de conducta válidas para todos. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos este otra vez rapidísimo repaso de la filosofía contemporánea y como es el último de los vídeos, naturalmente ustedes tendrán de mí un recuerdo repulsivo para toda su vida. Y para acabar os dejo con una cumbia epistemológica para que terminemos con buen sabor de boca. Adiós.
Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró. Y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, ¡qué fascinante! para impresionarme, ¡Qué sugerente! se puso a hablarme ¡Qué excitante! de filosofía. ¡Qué interesante! De inmediato reaccioné y ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La, 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 la. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor, hacer cada día, juntitos los dos, la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología, Y entonces hicieron la epistemología. del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo, de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marcuse, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Y fueron a la cama. No, 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 el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, yo nombro como a 12 con cualquiera que conoce, hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no concebía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía, se lo epistemologaba. Le dije que se fuera el pensamiento formalista, acaba en idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos has revelado otra realidad, nos has señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar esta vida vacía, vamos todos a estudiar epistemología.